Estamos en el domingo 23 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y poned los ojos en los que viven según el dechado que tenéis en mí. Porque muchos viven, hartas veces lo dije y aún ahora lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo paradero es la perdición, cuyo Dios es el vientre, que hacen gala de lo que los afrenta, y saborean los bienes terrenos. Mas nosotros como ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo miserable, asemejándolo a su cuerpo glorioso, con el poder eficaz que tiene para sujetar así todas las cosas. Por tanto, hermanos carísimos y deseadísimos, gozo mío y corona mía, permaneced así firmes en el Señor, queridos míos. Ruego a Evodia y suplico a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. También a ti, fiel compañero, te ruego les prestes ayuda, ya que ellas trabajan conmigo en pro del Evangelio, a una con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, llegóse a él un hombre principal y le adoró, diciendo: Señor, acaba de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantóse Jesús y le iba siguiendo con sus discípulos. De pronto una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años se presentó por detrás y tocó la orla de su vestido, porque decía para sí: si logro tan solo tocar su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús, díjole al verla: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquella hora quedó sana la mujer. Cuando llegó Jesús a la casa del hombre principal y vio a los tañedores de flautas y el alboroto de la gente, dijo: retiraos, la niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Y echando a la gente, entró Jesús y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se divulgó el caso por toda la comarca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo 23 después de Pentecostés y hemos escuchado la narración de este milagro de la resurrección de esta niña, cómo nuestro Señor accedió a la petición de su Padre para que viniera a curarla, viniera a resucitarla. Y cuando Él llegó a esta casa, estas personas, nuestro Señor les dijo: la niña no está muerta, sino dormida, y se burlaban de Él. Esta incredulidad fue la causa que nuestro Señor los echó fuera, o sea, diciendo: echada la gente, no presenciaron el milagro de la resurrección de esta niña porque no creían, porque eran incrédulos, porque se burlaron de nuestro Señor cuando les dijo que no estaba muerta, que estaba dormida. Entonces, esa es la recompensa de la incredulidad. Cuando aquellas personas que creen verán grandes cosas, aquellas personas que creen tendrán la gracia de ver el triunfo de nuestro Señor, tendrán la gracia de ver la providencia en su vida, el auxilio de Dios, aquellos que creen. Pero aquellos que dudan y que están que se burlan de las cosas de Dios, que no creen en la providencia, o que la minimizan o que la disminuyen, pues no verán la providencia en su vida, no verán la ayuda de Dios.
y que confían en su razón, en sus medios personales, en su inteligencia nada más, pues entonces Dios los abandonará a sí mismos, a sus fuerzas humanas, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, que nosotros a veces no es que no tengamos fe, no es que no tengamos esperanza, no es que no tengamos confianza en Dios, pero a veces puede pasar que no tenemos suficiente fe, que nuestra fe a veces no es firme, o que a veces dudamos cuando no deberíamos dudar, y eso les pasa a muchos católicos que son un poquito incrédulos en la providencia. Así que no sea nuestro caso. Dios toma cuidado, toma atención de los que son suyos, de aquellos que lo aman, de que lo sirven y que hacen su voluntad, porque no basta decir yo creo, si no hago la voluntad de Dios. No basta decir Dios mío yo te amo y después no te amo verdaderamente porque no hago todo lo que Dios me pide, y entonces no es lo mismo, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado que en esta época y en los medios no solo mundanos sino también en los medios cristianos, católicos, hay ese enfriamiento de la fe. Es algo contra lo cual hay que estar muy atentos, porque todos nos podemos contagiar de es una actitud de alma, nos podemos contagiar de esa mentalidad de no tener fe, de dudar o de no hacer las cosas totalmente como la fe nos los pide, y ese enfriamiento de la fe es muy fácil de contagiarse, es muy fácil de caer en eso, sobre todo por el mal ejemplo que tenemos hoy por todos lados, ¿verdad? Entonces debemos estar muy atentos a examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente nuestra vida corresponde a la fe. Y yo pienso que todos ya han leído las revelaciones sobre la Virgen del Buen Suceso, que se apareció en Ecuador hace muchos años, y hay un momento en que esta religiosa estaba rezando en la iglesia y ve que se apaga la lamparita del sagrario, que esa lamparita es símbolo de nuestra fe en la Eucaristía, en la presencia real. Y cuando ella va a prenderla, la Virgen se le aparece y le dice, esto que acaba de pasar tiene un gran significado. O sea, habrá un momento en el mundo en el que la fe se va a extinguir. En el mundo la fe va a casi desaparecer, va a estar como eclipsada, y va a haber muy pocas personas que guarden la fe. Entonces este mundo se verá privado de la gracia de la fe. Y podemos decir que es el tiempo que estamos viviendo hoy, y que la fe es tan importante porque es la raíz de todas las virtudes, incluso de la caridad, de la esperanza, de todas las virtudes. Ninguna virtud es posible si no tenemos la fe. Y yo amo porque yo creo en Dios, y yo espero porque yo creo que Dios existe y que Dios me ha prometido. Y así, por todas las virtudes se relacionan a la fe. Cuando uno quita la fe, pues realmente perdemos todas las virtudes. Y entonces la fe es muy importante en la vida cristiana, pero hay católicos que no la valoran como debiera ser, y por eso tienen una vida cristiana desequilibrada, una vida cristiana que está como en peligro de derrumbarse, porque ellos mismos no ven la importancia de la fe. Entonces piensan que la vida cristiana es sobre todo rezar, o es sobre todo algunas obras exteriores, pero no, la raíz de la vida cristiana es la fe. Y de ahí viene que nosotros vamos a misa, de ahí viene que nosotros vamos a confesarnos, de ahí viene que nosotros hacemos buenas obras,
por razones de fe. En el fondo es eso. Y entonces el demonio está haciendo todo para que la fe se extinga en la tierra. Y nosotros debemos tomar conciencia qué es lo que debemos fortificar. Por eso yo les insisto que debemos leer, debemos conocer nuestra religión, porque la fe son conceptos que conocemos y creemos en ellos porque Dios lo dice. Entonces esos conceptos se aprenden, se estudian, se leen y hay que instruirse en la fe cristiana. Por eso yo les envío o les doy textos en los cuales explica mejor nuestra religión. Cuando hay católicos que nunca leen, que creen que ser cristiano es simplemente rezar o ir a misa o tener buena voluntad con la gente, están mal, porque no es así. Hasta las buenas obras, las obras de caridad con el prójimo siempre se inspiran en razones de fe. Y si no se inspiran en razones de fe, pues eso no es caridad, es filantropía, es lo que ustedes quieran, es buenos sentimientos humanos, pero no son sentimientos cristianos. No es lo mismo. Entonces, si no tenemos clara en nuestra mente la cuestión de la vida, la fe en Dios, entonces tenemos una vida cristiana que está fragilizada. No digo que no tengamos la fe, pero no tenemos claro por qué esto, por qué aquello. Y la fe da explicación de todo lo que hacemos, de por qué tenemos esperanza, por qué motivos, por qué medios debemos practicar la esperanza. La fe nos da todas las razones de las cosas. Entonces, y como les decía el domingo pasado, no todo está en la buena voluntad, porque claro, la buena voluntad es importante, pero la buena voluntad es buena porque acepta la fe, porque sigue a la fe, y si no se basa en la fe, no es una voluntad cristiana, no es una voluntad de caridad, es una voluntad humana, filantrópica, lo que ustedes quieran, pero no es cristiana. Entonces hoy se confunde, se habla de caridad a aquellas personas que a veces ni siquiera tienen fe, porque hacen una buena obra, dicen que están haciendo una obra de caridad, pero no es una obra de caridad, es una obra humana. La caridad es una virtud sobrenatural que está fundamentada en la fe. Y hoy se abusa mucho de los términos, de las palabras, pero no se sabe explicar por qué. Entonces hoy se habla de caridad, que no es caridad cristiana, esa caridad mundana no existe, es una invención. O se habla de fe cuando se habla de sentimientos puramente, personas que tienen sentimientos religiosos creen que eso es fe. No, la fe es una ascensión de lo que Dios dice, es una ascensión de la verdad de Dios. Entonces estamos aceptando la verdad de Dios, la verdad divina, la verdad primera, que es Dios. Y eso es el acto de fe. Entonces, el mundo pierde la dirección, el mundo está desorientado porque cada vez hay menos personas que tienen la fe y vivimos cada vez más en el caos, en las tinieblas, porque hay esta desorientación. Desorientación que el demonio aprovecha para crear más caos, sembrar el error, sembrar los malos sentimientos que son inspirados en las malas ideas, en los malos pensamientos. Los malos sentimientos vienen siempre de los malos pensamientos. Así que debemos estar muy atentos en nuestra época. Y en el mundo nuestro Señor dice en el Evangelio que se enfriará la fe de muchos y muchos perderán el amor a Dios
y eso hace que sea más difícil ser bueno, porque ciertamente la fe es la base, pero la caridad es como el fuego, ¿verdad? Que nos da calor, que nos da vida, que nos da fuerza. Entonces lo que nos anima siempre es también la caridad, ¿verdad? Basada en la fe, basada en razones de fe, basada en motivos de fe, en las verdades que la fe nos enseña. Ahí debe basarse la caridad. No es una caridad ciega, una caridad tonta, una caridad puramente humana, sino basada en Dios, en los motivos que Dios nos da. Y entonces cuando digamos, Dios mío, yo te amo, debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué amo a Dios? ¿Por qué? Pues ¿qué me dice la fe? Pues la fe me dice que Dios es infinitamente bueno, Dios es infinitamente amable, infinitamente perfecto. Entonces ahí yo lo amo por eso, lo amo porque es infinitamente amable, porque es creador de todas las cosas, porque Él nos ama. Entonces esa es la verdadera caridad, porque está inspirada en razones de fe. Y entonces, ¿por qué hoy el mundo está tan desorientado? Porque ya la fe no es conocida, ya no es predicada por los hombres de iglesia, o de una manera muy imperfecta o deformada, porque nosotros podemos hablar de las cosas de Dios, pero de una manera que no es tal cual como dice la fe. Entonces se está deformando el concepto de la fe, y eso hace que la fe se pierda, que la fe se enfríe. Además estamos rodeados de un mundo que no busca a Dios. ¿Y qué es lo que busca? Pues busca los bienes terrenos, las cosas materiales, el pecado descarado. Y entonces es más difícil nosotros vivir en nuestra fe, en nuestra caridad, porque encontramos como un obstáculo, como algo que nos impide de hacerlo bien, porque tenemos el mal ejemplo, porque la gente no le gusta que hagamos eso. Cuando hablamos con alguien nos contradice sobre eso, y no es fácil hoy permanecer firmes en la fe, fuertes en la fe. Y por eso es más necesario tener cuidado en tener la fe, primero informarse, en leer, conocer nuestra religión, y después de mantenerla viva. Y no es todo en el saber lo que es la fe, sino también en adherir a esa fe con fuerza, con energía, con mucho amor, con mucho ardor. Y eso se obtiene sobre todo con la oración, con los esfuerzos cotidianos para poner en obra esa fe que conocemos. Por ejemplo, los 10 mandamientos, nosotros sabemos que está bien, que está mal. Lo hacemos por fe, porque está en los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento nos dicen que no hay que robar, no hay que hacer daño al prójimo, etcétera. Entonces son motivos de fe, porque Dios lo dijo. Pero si comenzamos a hacer excepciones, porque hoy hay esa mentalidad de hacer excepciones, esa mentalidad de la excepción moral, decir sí, esto está bien, pero vamos a hacer la excepción, vamos a hacer aquí una excepción acá, una excepción allá, y no, o sea, no se debe hacer excepción, porque algo cuando está mal, siempre está mal, y no hay por qué hacerlo, a veces evitarlo y a veces no evitarlo, aunque sea en detalles. Entonces, hoy, como les decía la última vez, el mundo se ha vuelto relativista, y nosotros tenemos esa tentación de volvernos un poquitito relativistas, aunque no sea muy grave, pero sí es el buen pretexto de decir, bueno, pues voy a hacer algo que no es muy grave, una pequeña mentirita por aquí, una mentirita por allá, y estamos haciendo excepciones.
pero no se justifica. Entonces, ahí se ve que no somos santos, porque cuando hacemos excepciones, se ve que no somos santos. Los santos no hacían excepciones. Y por eso se dice, cuando se canonizaba en otros tiempos a los santos, se decía que estos santos practicaron la virtud de una manera heroica. ¿Qué quiere decir heroica? Es que no hacían excepciones. Hacían bien. No hacían, en este detallito, esto me lo voy a pasar, esto no. No, los santos no hacían excepciones. Porque tenían una fe fuerte, porque tenían una verdadera fe y creían en lo que hacían y por eso lo hacían bien. Entonces, si nosotros hacemos excepciones, pues ahí se ve muy bien que no somos santos. Pero en esta época más que nunca se necesitan santos. ¿Por qué el mundo está tan mal? Porque ya no hay santos. Cuando vino el protestantismo, Dios suscitó muchos santos. Por ejemplo, tenemos a San Ignacio, San Carlos Borromeo, San Francisco Javier, San Alfonso de Ligorio, todos esos santos que vinieron a contrarrestar o a detener esta marea del protestantismo, ¿verdad? Toda esa época Dios suscitó grandes santos. El drama de nuestra época es que ya no hay santos. ¿Por qué? Porque los católicos, incluso tradicionalistas, son mediocres. Y son mediocres no porque de una manera distraída o porque no, es que así ellos creen que eso está bien y que hay que ser así. Entonces hay muchos que conviven con situaciones que no corresponden a su fe y ellos así de una manera obstinada, no, eso debe ser así. Entonces son católicos tradicionalistas mundanos. Entonces, ¿cómo es posible eso? Es una contradicción, es una cosa monstruosa. Una persona que une algo bueno y algo malo, salen monstruos. Y son personas que viven una vida cristiana que al mismo tiempo aceptan cosas muy buenas, porque ahorita ¿qué hay de más noble ideal, de cosa más mejor ahorita en el mundo que la tradición? Es lo mejor, es realmente lo mejor. Y lo mejor que hay es la pureza de nuestra fe, la pureza de nuestra religión, es lo mejor. Pero ¿cómo es posible que haya tradicionalistas que quieren mezclar esto con ciertas cosas mundanas? Entonces ahí se nota que ellos no tienen una fe fuerte, porque están desvalorizando lo que realmente es lo más excelente que pueda haber, la práctica de nuestra religión. La religión como Dios manda, la religión como Dios la hizo, que es la religión que es fiel a la tradición. Entonces cuando yo he tenido varios casos de personas que según eso eran tradicionales y después descubrí que decían mentiras, que robaban, que hacían cosas realmente, ¿cómo se dice?, que no se pueden compaginar con la religión o la tradición que ellos decían creer. ¿Cómo es posible? Entonces, esa mediocridad que vemos en muchos tradicionalistas a veces es porque como el mundo ahorita está tan mal, ellos quieren pactizar con el mundo y no son capaces de renunciar realmente y ser lógicos con su fe. Y ya quieren que la fe se adapte a muchas cosas del mundo que están mal, en lugar de decir, no, lo contrario, es el mundo que se debe adaptar a Dios y no Dios al mundo. Entonces, cuando la gente no ve eso es porque es liberal, es el espíritu liberal que quiere conciliar cosas que no son conciliables. Es un espíritu que quiere aceptar el bien, pero al mismo tiempo disfrutar de un poquito de algunas cositas malas, pero que son chiquitas, que no son graves, son veniales, o ellos creen que son veniales y no lo son, porque a veces son más graves, pero una personalidad que tiene esa mentalidad laxista,
entonces comienza a hacer excepciones y finalmente a veces hace pasar por venial lo que pues sería grave, pero se vuelve una mentalidad, una manera de vivir. Entonces, para que haya santos en nuestra época debería haber almas realmente que sean enteras en su fe y que no hagan esas excepciones, que no digan, que no tengan, no solo es la cuestión de la profesión de las verdades, sino la actitud de la práctica de esas verdades. Entonces, si yo tengo actitudes ambiguas, yo tengo actitudes que no corresponden, o que yo tengo amistades con personas que están en contra de la fe o que están impugnando la fe de alguna manera, pues yo no soy coherente en lo que estoy diciendo. Entonces quiero el domingo ir a misa y decir mi rosario, pero después hay familias tradicionalistas que llevan a sus niños a distracciones que son realmente dudosas. Ahorita en el mundo llevan a los niños a lugares donde hay distracciones y la gente anda muy mal vestida, o que los llevan a la playa, que los llevan al mar, donde la gente es realmente agresiva, su manera de vestirse realmente escandalosa, y quieren que su vida cristiana, al lado de eso, decirse católicos, decirse tradicionalistas. Pues no es posible, que es una contradicción, pero no lo ven, a ellos les parece normal. O personas que van a misa con sus faldas y después de semana las mujeres andan con pantalones, sabiendo que no corresponde a la vida cristiana. Esas son modas que no son cristianas. Pero es que el padre está exagerando. Entonces el padre, si comienzan a hacer excepciones, pues ya realmente no hay una vida cristiana entera, porque es inmodesta. Esas modas son inmodestas. La mujer debe cubrirse más que el hombre, siempre ha sido así. Y hasta San Pablo decía que las mujeres en la iglesia se cubran la cabeza incluso por respeto por los ángeles que están ahí, los ángeles, por respeto. Hoy yo he conocido personas que no quieren de ninguna manera cubrirse la cabeza y consideran que el padre exagera o que el padre está mal. Entonces, en el fondo es una mentalidad que no se inspira plenamente en la fe, y esas personas no van a resistir. Tal vez un día que venga una persecución, ¿quiénes son las almas que resisten y que llevan hasta el martirio? Aquellas que tienen una vida cristiana coherente, que tienen una vida realmente profunda cristiana, de práctica, no solo de fe, sino de práctica de la fe, de vida de oración, ¿verdad? Entonces, realmente, si el mundo va tan mal, es también porque faltan católicos que se comporten de una manera intransigente en su vida cristiana, que la lleven hasta el fondo, que no estén en superficialidades. En otros tiempos no existía el liberalismo, porque pongamos, cuando los primeros siglos que había la persecución contra los cristianos, los romanos, aunque fueran paganos, no eran liberales, porque ellos eran coherentes con lo que decían y decían, pues nosotros creemos en los dioses paganos y el que no cree, pues lo vamos a matar. Entonces eran muy coherentes, no eran liberales, no hacían pactos, no hacían medias tazas, medias tintas. Pero hoy el liberalismo es algo peor todavía que el paganismo, porque el liberalismo mezcla las cosas, mezcla lo bueno con lo malo, mezcla la fe con el mundo, con los errores, con todo este ecumenismo. Ha creado un tipo de cristianos que no tienen columna vertebral, que con cualquier cosa cambian, o hoy se confiesan y mañana otra vez hacen cualquier cosa. Es una mentalidad liberal, pactizar con el mal.
pactizar con los enemigos de Dios, ser amigo de Dios y también ser amigo de las personas que son enemigas de Dios y ver eso como normal. Sí, no, es que es mi amigo, pero fulanito ni siquiera es cristiano y uno es gente que es amiga de eso, porque la escritura, leámosla con atención, se nos desaconseja frecuentar personas que no son cristianas, hay que evitarlas, porque hay un peligro de contaminación. En los primeros siglos de la iglesia la gente tenía muy claro eso, hasta los mismos paganos lo tenían claro, pero hoy no, ya no digamos el mundo, que todo el mundo es relativista, pero que los católicos sean relativistas, pues es más grave. Entonces por eso hoy ya no hay héroes, ya no hay personas de virtudes heroicas, porque son liberales. Un liberal no puede tener una fe íntegra, no puede tener una fe heroica, porque pactiza en todo. Y cuando antes se canonizaba un santo, se veía primero si su fe era íntegra. Lo que más se examinaba no eran sus obras de caridad, sus palabras, sus actitudes, sino su fe. Y todo lo que había escrito una persona, se examinaba todo lo que había escrito, todo lo que había dicho, a ver si no tenía contradicción con algo contra la fe. Era lo que más se examinaba antes de canonizar a alguien. Y a veces este proceso duraba siglos. Hay santos que fueron canonizados después de su muerte 2 o 3 siglos después, porque la iglesia examinaba muy bien, ante todo, sus pensamientos, sus ideas respecto a la fe. Y también, pero en segundo lugar, sus buenas obras, sus obras de caridad, si por ahí hizo algún milagro, no sé, pero primero su fe. Entonces hoy Juan Pablo II canonizó, pues dicen que canonizó más gente que todos los papas de toda la historia, canonizaba a cualquier persona que se acababa de morir, y no con criterios de fe, y no de una manera como los papas lo hacían antes, que era un juicio definitivo sobre una persona cuando se hace una canonización es como un juicio definitivo, ¿no? Pero hoy para los modernistas nada es definitivo. Así que estos papas modernistas, ¿cómo van a tener la intención de hacer un juicio definitivo? Entonces se puede poner en duda todas esas canonizaciones que se han hecho, que incluso de personas que sabemos con certitud que eran personas que promovían el error, que hicieron mucho daño, como Escrivá de Balaguer, del Opus Dei. Entonces, hay otros ejemplos, ¿verdad? También la Teresa de Calcuta, que promovía el ecumenismo, que sabemos que es contra la fe. O el mismo Juan Pablo II, que pues no es necesario explicarlo, porque ahí es más que evidente que él promovía el modernismo. Pues sí, en 2x3 murió y ya lo canonizaron. Pero no son verdaderos santos, esos son santos ficticios. Los verdaderos santos son los que se canonizaron cuando la iglesia estaba todavía estaba todavía bien, y esos son los santos de virtudes heroicas. Entonces debemos pensar en eso, decir, bueno, hoy la iglesia está tan mal porque ya no hay verdaderos cristianos, los cristianos están contaminados de liberalismo, y ya no hay cristianos de virtudes heroicas, ya no hay santos, pero debe haberlos en algún lugar, porque Dios no abandona su iglesia, pero no se ven. Entonces, y también la virtud cristiana la práctica de la fe está en vivir de una vida coherente, porque es cierto que la fe es primero, pero la vida de la persona que tiene la fe debe ser coherente con su fe.
Y si no es coherente, quiere decir que su fe no es fuerte, su fe no es auténtica. Entonces, que muéstrame por tus obras que tú tienes la fe, entonces yo te mostraré por tus obras que tú tienes la fe. Entonces, hay que tener conciencia de la necesidad de la coherencia práctica con nuestra fe, con nuestro pensamiento. Si yo digo, yo pienso esto y después hago lo contrario, uno puede decir, bueno, entonces tú no piensas eso, o tú no lo crees realmente. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si yo tengo actitudes curiosas, actitudes raras respecto a mi vida cristiana, entonces uno puede dudar, decir, bueno, esta persona realmente no cree en lo que está pensando, en lo que está diciendo. Y bueno, fragilidades todos las podemos tener, pero por lo menos en las grandes líneas se debe notar que sí creemos. Entonces, si yo digo que tengo la fe y estoy pactizando con los protestantes, con el modernismo, con las personas que están en el error, pues ahí se puede poner un poquito en duda la firmeza de mi fe. Es que es evidente, por sus frutos los conoceréis, por sus obras los conoceréis. Entonces, por ejemplo, el silencio sobre la verdad, sobre todo a los ministros de Dios, es un signo. Una persona que debe decir la verdad o que debe orientar a los demás, incluso en una familia, por ejemplo, el padre de familia debe orientar a sus hijos y a su familia. Entonces, cuando hay el silencio en algo que es escandaloso, que algo que está muy mal, no puede haber silencio, debemos denunciarlo. Por ejemplo, si un papá está viendo, pongamos algo en una película, pongamos, y hay una cosa mala en esa película y el padre no les dice a sus hijos, no, eso está mal, quiten esa película porque está mal. Bueno, si él se queda callado y él deja ser, entonces ese silencio se interpreta como una aprobación, una complicidad. Ese silencio. Entonces, a veces hay personas sobre todo las que tienen autoridad, que deben decir cuando algo está mal, porque es su función. Sobre todo las personas, las autoridades en la iglesia, los hombres de iglesia, los sacerdotes, con más razón los obispos y con más razón el Papa. Y cuando se pasa el silencio, es que decir que está aprobando eso. Ah, pero es que no dijo nada. Sí, pero debió decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en la iglesia hay muchísimos escándalos. Todos los días se sabe que en tal lugar se hacen misas sacrílegas con cosas muy... La otra vez vimos un sacerdote que estaba diciendo la misa con leche y daba pan a la gente y todo eso. Bueno, eso es súper gravísimo. Y cuando el Papa se queja de esos abusos, de esos excesos, nunca ha oído en sus discursos. Entonces es un silencio que es una aprobación tácita, porque eso va en el sentido de las reformas del Concilio Vaticano II. Es una cosa que siempre se está agravando, pero nunca se frena nada. Entonces, el que calla otorga. Ahí en ese sentido, el que calla otorga. Y también el silencio puede ser muy grave. Pero lo que no puede ser es en personas que se supone que son de la tradición, sacerdotes que son de la tradición, obispos que son de la tradición, que pertenecen a la sociedad que Monseñor Lefebvre fundó justamente para salvar la tradición, para tratar de contradecir esta marea del modernismo, de la decadencia del mundo, etcétera, que esas personas comiencen a guardar silencio sobre ciertos puntos. Y es algo gradual.
es así como hizo el Vaticano II. Al principio no se negó todo, no, las cosas no eran así como hoy las vemos. Al principio se comenzó por callar ciertos puntos de la fe y eso se fue agravando, pero siempre hubo un silencio de parte de la Iglesia que se fue agravando. Por ejemplo, en otros tiempos la Iglesia denunciaba francamente, claramente, la masonería como enemiga de la Iglesia y de la sociedad. Los papas, hay muchas encíclicas. Pues después del Concilio Vaticano II ya no se habla de ese tema. No hay obispos que denuncien eso, no hay personas que hablen de eso en la Iglesia, no hay libros. Uno va a las librerías, dice que católicas, y no hay nada que denuncie la masonería. Y así poco a poco se ha ido callando. Hoy, por ejemplo, hay leyes que pasan, leyes gravísimas, que son sometidas al voto de los católicos, y no hay un obispo que diga, esa ley es mala, esa ley no se debe votar por eso, es pecado mortal. Pues silencio absoluto. Es un silencio cómplice y es pecado mortal. Para los hombres de iglesia que guardan silencio, es un pecado mortal. Y leyes que pasan gravísimas y cada día peor, ¿verdad? O que el comunismo amenaza al país y los obispos guardan silencio. El aborto, todas esas leyes, ahora leyes de lo más abominable que hay contra la natura, que quieren pasar, y los hombres de iglesia callan. Uno de ellos habló aquí en México un poco, y poco de tiempo ya estaba destituido el cardenal de Guadalajara. Poco tiempo después, no duró. Es que es un silencio que es cómplice. Pero ese silencio no comenzó de una manera brutal, fue gradual. Comenzaron a silenciar ciertos puntos. Ya no se denunciaba claramente el comunismo, ya no se quiso condenar el comunismo en el Concilio Vaticano II. Cuando el Papa Pío XI había dicho que el comunismo es intrínsecamente malo y no se puede admitir con él ninguna colaboración. Pues no solo después del Concilio Vaticano se comenzó a colaborar con el comunismo, se comenzó a tener contactos con el comunismo. Y ya de ahí eso marcó también la decadencia. Y también, desgraciadamente, en la obra de Monseñor Lefebvre, que es la Fraternidad San Pío X, ha habido un cierto silencio gradual. Yo no digo que fue brutal, pero poco a poco han ido silenciando ciertos puntos, ciertos temas, y cada día más grave, ¿verdad? Yo, desde que empecé a ver este problema en la fraternidad, yo vi que, por ejemplo, comenzaron a callar ciertos temas. Por ejemplo, decir, la nueva misa es mala, no hay que ir a la nueva misa. Y ya no se decía, desde hace mucho tiempo comenzaron con eso, en lugar de otras cosas también, pero yo doy esto como ejemplo. Y se comenzó a silenciar el espíritu de combate, el espíritu militante cristiano. Como algunos, los que han leído la historia de los cristeros, los católicos de esa época eran militantes. Estamos en la iglesia militante. Los que estamos aquí en la tierra se llama la iglesia militante. Los que están en el cielo son la iglesia gloriosa, y los que están en el purgatorio son la iglesia purgante. Pero los que estamos en la tierra es la iglesia militante, porque somos una milicia, porque estamos combatiendo contra los tres enemigos del alma. Pues eso se comenzó a silenciar en la fraternidad. Ya no se hablaba de combate contra el error, combate contra el modernismo, contra los errores del Vaticano II. Se comenzó a hablar de una manera más tímida, más redondeada sobre estos problemas. Sí se los denunciaba, pero cada vez menos de una manera frontal, de una manera fuerte, militante. Entonces se empezó a perder eso. Eso fue gradual, ¿verdad? Y por ejemplo, se comenzó a silenciar cuando antes se nos hablaba mucho de eso, los peligros del acuerdismo.
si uno lee los sermones o las conferencias de Monseñor Felé o de Padre Smithberger antes del 2000, o incluso antes, ellos estaban contra el acuerdismo y explicaban por qué, y daban las razones, que son las mismas que siguen estando vigentes hoy. Pues ya a momento dado dejaron de hablar de eso y empezaron a fomentar el acercamiento a Roma, las pláticas con Roma, las conversaciones con Roma, y se comenzó a perder ese concepto. Los mismos fieles comenzaron a olvidarlo, el peligro del acuerdismo, de pactizar con Roma. Y esto sigue empeorando, sigue agravándose. Muchos fieles de la fraternidad casi no lo han percibido, pero es así. Monseñor Lefebvre en todos sus sermones atacaba frontalmente al error, a los errores del Vaticano II, y usaba expresiones muy fuertes. No, hoy ya no, hoy ya los superiores sí hacen una ilusión muy general, muy redondeada, no quieren que Roma se moleste porque ellos son muy directos, entonces quieren estar bien con Dios, quieren estar bien con los enemigos. Entonces es una cuestión así como un poco ecuménica prácticamente. Entonces actualmente casi ya no se dice, siempre que había antes siempre que había algún hecho, por ejemplo, cuando hubo Asís, la reunión de Asís, enseguida la fraternidad reaccionaba y sacaba manifiestos y decía, esto no está bien por esto y por esto y por esto. Y siempre se denunciaba cuando habían hechos así escandalosos, siempre la fraternidad sacaba una denunciación. Pero eso está desapareciendo. Hoy pasan cosas muy graves y ya en la fraternidad no se dice nada. Cuando hubo estos ídolos que se adoraron en el Vaticano, tuvo que pasar varios días para que hicieran una tímida reacción, ¿verdad? O las declaraciones tan escandalosas del Papa Francisco que se han multiplicado al infinito y no se denuncian. No se denuncian. Entonces la gente, los tradicionalistas ni siquiera saben que pasó eso. Tienen que ser otras personas, a veces algunos laicos que han reunido una colección de declaraciones del Papa Francisco que realmente cuando uno las ve todas juntas, pues uno se queda atónito. Pero no son cosas secundarias, no son cosas cualquiera, son cosas gravísimas, ¿verdad? Que ponen en duda siempre cosas de lo más sagrado, de lo más esencial de nuestra fe. Así que yo digo que no es por casualidad que el Papa siempre hace sus comentarios, todo esto parece programado. Y ahora se vuelve a anunciar la reanudación de los diálogos doctrinales con Roma en estos días. Entonces quieren otra vez ir a la carga cuando ya por ejemplo, San Pablo decía, cuando tú tienes un hermano que se equivoca, llámalo y entre tú y él le explicas que está equivocado, que haga. Y si no te hace caso, pues llama a un hermano, otra persona que venga contigo y ustedes le dicen, pues mira, que estás equivocado por esto y por esto. Pero si no les hace caso, pues vayan a la iglesia, y si él no hace caso a la iglesia, pues lo consideran como un publicano y y ya no se acerquen a él, déjenlo. Entonces, desde que Monseñor Lefebvre estaba en vida, ¿cuántas veces Monseñor Lefebvre no trató de convertir a Roma y de darles explicación? Hasta escribió libros para eso y siempre fue no de parte de Roma. Después hubo otros contactos doctrinales que fueron un fracaso y todavía no terminan de ver. Entonces, no, hay que alejarse de Roma porque ahorita es el momento de las tinieblas, es el momento, como decía nuestro Señor, el momento de la hora de las tinieblas. Hay que esperar a que venga, no sé, algo que Dios cambie esta situación
porque esas personas que están ahorita en Roma, realmente uno se pregunta si no son realmente masones infiltrados que esas personas no se convierten hasta que Dios no decida que esas personas sean reemplazadas. Cuándo y cómo, esos son los secretos de Dios. Puede ser una guerra, puede ser una calamidad. San Juan Bosco en uno de sus sueños veía las cabezas de los cardenales rodando en las calles de Roma. Tal vez va a haber un castigo tremendo, porque cuando vemos lo que hace el Papa Francisco, por ejemplo, con los ídolos que veneraron en Roma últimamente, y los cardenales con él ahí tranquilamente, quiere decir que ya nadie es capaz de reaccionar. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues un diluvio, una catástrofe, algo así puede pasar. Dios sabe cómo va a salvar a su iglesia, pero pienso que sí, habrá una gran purificación a momento dado. Pero si ya la misma tradición está flaqueando, estamos en una situación que no se ve solución. Por eso ha habido muchos sacerdotes que han salido de la fraternidad, no somos muchísimos, pero sí los hay en todo el mundo, que reaccionan contra esta crisis de la fraternidad, que es una nueva crisis, es como el Concilio Vaticano II en la tradición, y están debemos nosotros los sacerdotes, que se nos llama de una manera genérica la resistencia, ¿no? Porque es una manera, estamos resistiendo, ¿no? Pero no creo que el demonio nos olvide también a los de la resistencia, y que no trate también de crear problemas en la resistencia, en los que resisten a esta degradación de la tradición. Entonces hay que tener cuidado, porque yo sé de sacerdotes de la resistencia que han aconsejado a fieles de no ir con otros sacerdotes de la resistencia y mejor ir con la Fraternidad San Pío X, asistir a misa. Y eso es una actitud muy, muy reprobable y muy traicionera, que han aconsejado, dicen, mejor que ir con ese sacerdote de la resistencia, mejor ve a la Fraternidad San Pío X. Entonces están apuñalando por la espalda. Entonces hay que tener cuidado, porque así como los enemigos de Dios infiltraron a la iglesia, metiendo sus satélites, masones que se volvieron sacerdotes para destruir la iglesia, así puede ser que también en la tradición haya infiltrados. Yo no voy a decir que fulanito quién es, o no sé, pero puede pasar. Entonces hay que tener esa prudencia, ¿no? de tener cuidado, que no todo lo que pasa también en la resistencia es perfecto. Y entonces, sí, en la resistencia también se comienza a hacer una especie de silencio sobre ciertos temas, y de no decir que todo lo que se debe decir, pues eso también debe ser una actitud peligrosa y reprobable. Si hay ciertos sacerdotes que ya no quieren hablar del problema de la nueva misa, que ya no quieren denunciar ciertas cuestiones de lo que está pasando, y que se limitan a decir la misa y no a orientar a los fieles y a denunciar los errores, pues hay un problema incluso en esos sacerdotes de la resistencia, que no son todos, son algunos, pero los fieles pueden tener la lucidez de decir, bueno, este sacerdote no nos quiere orientar sobre los problemas de la fe, o nos está desorientando. Entonces los fieles también deben saber defenderse. Por eso les digo que si a los fieles no se interesan por conocer su fe, no se interesan por ejemplo, conocer la doctrina, la enseñanza de Monseñor Lefebvre, que es
de lo más orientador que hay en nuestra época. Yo pienso que era una persona de una santidad extraordinaria, Monseñor Lefebvre. Entonces Dios nos lo mandó para orientarnos. Hay que basarse en lo que Él nos enseñó, no cualquier pelagatos que escribe en internet y que se pone a dar sus opiniones sobre cuestiones de la crisis de la Iglesia. Está calificado como un Monseñor Lefebvre. No estamos al mismo nivel. Entonces hay personas, por su cargo, por su jerarquía, porque tienen el orden sacerdotal, tienen las gracias para eso. Y yo pienso que más que escuchar cualquier opinión en internet, debemos fundamentarnos en la enseñanza de Monseñor Lefebvre, que él pensó mucho en nosotros y nos dejó muchas directivas de lo que podía pasar después de que él muriera, para que estuviéramos preparados y no nos dejemos arrastrar por tantos males que hay hoy. Y él nos dejó sus escritos, debemos tratar de leerlos. No basta decir, sí, el Monseñor estaba muy bien, nosotros lo seguimos, pero es que lo seguimos ¿en qué? En lo que dijo. Bueno, pero es que dijo. Si no sabes qué dijo, entonces no los puedes seguir, no lo puedes. Entonces estamos en ese plan. Vemos que en la Fraternidad San Pío X casi ya no se promueve mucho la enseñanza de Monseñor Lefebvre. Se publican todavía algunos libros, pero ya no es la referencia como era antes. Están bajando el volumen para que la gente no se dé cuenta del cambio. Pero ya la fraternidad está tomando otra dirección. Ya no denuncia sobre todo las cosas tan escandalosas que ha hecho Francisco, el Papa Francisco, que son más graves tal vez que algunas cosas que se hicieron en Asís. Cuando vuelve el escándalo de Asís, Monseñor Lefebvre eso lo proclamó a los cuatro vientos y hizo escritos y denunció eso. Y hoy, ¿qué dice en la fraternidad cuando el Papa hace estos actos de idolatría en el Vaticano? ¿Verdad? Con estos ídolos, que es más grave porque eso es peor, más grave que el protestantismo, ya es paganismo. Está promoviendo, y ahora acaba de salir la noticia que el Papa quiere añadir un nuevo pecado al catecismo, y ese pecado es el pecado contra la ecología, ¿verdad? Quiere decir que este Papa está ganado a toda esta corriente que quieren de naturalismo mundial y masónico. Entonces, a eso sí le preocupa, pero si hay escándalos o sacrilegios en las misas, él no dice nada, él nunca denuncia eso. Entonces, reflexionemos sobre esto que pasó cuando esta aparición de Nuestra Señora al Buen Suceso, cómo se apagó esta lámpara, que es símbolo de la fe en la presencia real de la Eucaristía, y símbolo de la fe en general, que se está extinguiendo, la fe se está apagando en este mundo. Debemos nosotros mantenerla en nosotros mismos. Debemos ser conscientes de qué es la fe y realmente vivirla de una manera heroica, tener mucho cuidado en el espíritu liberal, que es como es algo que neutraliza la fe, hace que la fe se vuelva, como dice nuestro Señor, si se echa a perder la sal, pues no es buena para tirarla a la calle, ¿verdad? Así la fe, aunque digamos que tengamos la fe, si somos liberales, esa fe se echa a perder. Tengamos mucho cuidado del espíritu liberal, que es muy sutil, es una manera de comprometerse en los actos. No es evidente a veces ver que una persona tiene un espíritu liberal, pero es muy sutil como en los actos se desdice lo que se piensa, y eso es falta de fe. Entonces cuando se desdice lo que se piensa es porque no se piensa lo que se dice.
Y así que ese espíritu liberal es muy sutil y muchos tradicionalistas están afectados de eso. Hay que tener conciencia que es se puede decir que es nuestro gran enemigo, el espíritu liberal, el espíritu de pactizar, de temporizar con el mal y hacer cosas incoherentes con lo que pensamos. Y pidámosle a la Virgen María que nos proteja de esa mentalidad que muchas personas que yo he visto, que yo he conocido, que se dicen muy tradicionalistas, realmente no corresponde su vida a lo que dicen pensar. Es una contradicción constante. Y es una manera de tibieza espiritual. Y Dios vomita, como dice el Apocalipsis, Dios vomita a las personas que no son ni tibias ni calientes. Dios detesta eso. A veces las personas que son muy, muy grandes pecadores, pongamos a María Magdalena, esos se salvan porque no eran tibios, aunque hacían el mal, pero lo que eran no eran tibios, lo querían hacer, lo hicieron porque creían en eso, porque querían hacerlo a fondo. Pero esas personas es más fácil que se conviertan a veces y que sean unos santos, como Santa María Magdalena, que a otras personas, que cristianos que son liberales y que están jugando siempre con el bien y el mal y que no quieren ser consecuentes en sus obras, en sus actos, con lo que dicen pensar. Así que pidámosle mucho a la Virgen María que nos libere del espíritu liberal, porque es lo que hoy está en el ambiente, en el mundo, donde quiera, y es muy fácil dejarse llevar. Entonces pidámosle a ella que nos proteja, que nos dé una fe como ella la practicó, que la entereza de la fe de la Virgen, pues no hay nada de comparable en la historia. Es nuestro faro en nuestra época de desorientación. Pidámosle a ella que nos oriente, que nos fortalezca en la verdadera fe, que no es de pensamiento, es de pensamiento con obras, y con obras no a mitad, sino totales, ¿verdad? O sea, debemos ser realmente 100%, nuestra vida debe estar comprometida con Dios, con la fe, en la gracia y en la presencia de Dios por la oración. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.